Tengo que decir que he estado a punto de pedir que se quite el tema de hoy en varias ocasiones. Creo que es un tema que un poco rocoso, ¿no? Tampoco muy claro, muy fácil de enfocar. El título es Diseño sistémico, ni más ni menos, que suena grandilocuente, ¿eh? Suena, hostia, qué gente que habla de diseño sistémico. Oye, ¿escuchaste el ensemble del diseño sistémico? Pues sí, es este, ha llegado el día. Eh, Voy a hacer continuas referencias al libro de System Thinking Systems, ¿no? De Donella Meadows. Ha sido mi lectura de referencia, aunque me consta que se inspira en un libro que no es de software, que alguien me recuerde el nombre, pero en un libro anterior, ¿no? De lo creo de los años 50 o 60, de también una profesora de, no sé, del MIT o alguna universidad. Pero bueno, este es como el texto canónico de esta idea de pensar en sistemas. ¿Cómo arrancamos? ¿Quién se viene? Yo tenía un par de experimentos mentales o un par de maneras de introducir y venía con un ejemplo canónico que es esta idea que nunca me acuerdo, creo que es la ley de Parkinson, esta ley que dice cuando tienes un sistema, equipo de software, produciendo software y por X problemas su entrega es muy lenta y añades nuevos recursos humanos a ese sistema, la entrega se vuelve más lenta. Esto que parece contraintuitivo, para mí es el tema central del que habla este libro y del que habla el diseño sistémico aplicado a software a equipos. Aunque luego lo expandiremos más. Bueno, para empezar, Techo del Capote, Víctor, que no lo hemos visto hasta ahora, por supuesto, yo lo he buscado porque tampoco me acordaba. Es Jay Forrester el autor en el que se basa este libro, con Limits to Growth. Y creo que ambas obras se marcan mucho en toda esta movida que tuvo otras décadas de auge del diseño de sistemas, el estudio de sistemas, los sistemas complejos, ¿no? La cibernética, que se llamaba esto en su momento, y todas estas cosas, la teoría del caos y todo eso. Y yo creo que el libro, como claro, tú muy bien dices, esto es para un equipo de software, para un conjunto de personas, para un sistema en la naturaleza, porque todos los sistemas complejos, según estas teorías, se comportan igual, ¿no? La economía, los organismos, todo. La cosa es que el libro empieza haciendo una introducción muy sencilla de la visión de cómo de qué es un sistema y de qué se compone y cómo funciona, que yo creo que aclara mucho el ruido, ¿no? De lo que es, de a lo que se está refiriendo el libro con sistémico, que creo que es una palabra que puede no decir nada, ¿no? Si no dejamos claro a lo que nos estamos refiriendo. Más bien voy a hacer una pregunta porque creo que una de las cosas más difíciles en esta introducción puede ser que la gente que nos escucha entienda o se ubique sobre lo que es diseño sistémico. A mí todavía me cuesta, según en qué ámbito, en qué contexto, a qué nos referimos con diseño sistémico. Pero creo que en el libro de Dana Meadows se refiere principalmente a cómo un sistema se retroalimenta para estar en un círculo, puede ser virtuoso o vicioso, ¿no? Y que eso haga que seamos capaces de darnos cuenta de ese ciclo y ver qué variables lo forman parte de él y cómo podemos afectarlo para nuestro beneficio, ¿no? Claro, aquí yo venía con una historieta, porque yo la primera vez que oí de sistemas es cuando estaba estudiando una carrera que no era de software, era ingeniería industrial, y estábamos hablando en la asignatura de dinámica de sistemas. Y el ejemplo canónico en ese caso era una habitación que se está calentando y tenemos un termostato. Entonces, ¿qué es un termostato? Una temperatura objetivo a la que queremos la habitación. Hay un sistema que genera un flujo de calor y la temperatura que se va midiendo con un sensor. Este es el sistema básico o cómo se define un sistema básico donde hay un input, el sensor, un output, la temperatura medida de la sala y luego una operación que se basa precisamente en comparar el valor actual con el deseado.
¿No? Aquí es donde aparece esto que usamos mucho, que es el ciclo de feedback, que lo usamos en otro contexto, pero que yo por primera vez lo oí aquí. Esta manera de utilizar la entrada y la salida de un sistema para, mediante ciertas operaciones o ciertos procesos, estabilizar el sistema y llevarlo donde queremos. Y ahora hacemos los ejercicios que queráis de llevarlo al software o llevarlo a equipos. Estábamos aquí entre bambalinas con la definición que has dado, decía Manu, que si esto no es funciones puras, ¿no? Hay un input y un output y tal, pero según el libro no lo son, porque uno de los conceptos más importantes de los sistemas que se presentan en este libro es el de inventario, ¿no? Bueno, stock, no sé, inventario, vaya, que es básicamente cuánto hay de un recurso y cómo ese ciclo de feedback cambia la cantidad de ese recurso. En este caso, el recurso que ha dicho Víctor, evidentemente sería la temperatura, ¿no? O el calor, si lo queremos ver como algo que sube y que baja y tal. En otros ejemplos clásicos, como el de le doy al grifo, se llena la bañera, pues sería la cantidad de agua que hay en la bañera, que baja si quito el tapón, pero si entra el agua más rápido de la que se va por el tapón porque está medio obstruido el grifo o lo que sea, entonces el inventario cambia de manera diferente al lineal, que esa es la clave, ¿no? El cómo se mueve el inventario, cómo nos vamos quedando sin recursos o cómo nos vamos llenando de un recurso. Creo que ahora sí que ya podemos traerlo un poco a casa y empezar a hablar de incentivos, que es la manera terrenal de hablar de estos, de lo que mueve a los sistemas a los que estamos acostumbrados. Y esto es, lo hemos vivido mil veces. Cuando se tienen, por ejemplo, incentivos perversos, se tiende a un sistema ineficiente o directamente caótico. Sin embargo, cuando uno genera una serie de incentivos virtuosos, podemos generar el caso contrario. Ya veremos que esto no es para nada, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Determinista. O sea, hay una serie de factores y hay incluso teoría del caos por en medio, pero sí que hay unas tendencias y sí que hay todo un cuerpo de conocimiento científico que nos ayuda y nos permite dar un paso atrás, ver el sistema e intentar analizarlo de esta manera. Y sobre todo dejar de frustrarnos, porque si esto es la típica que contamos, ¿no? Cuando a alguien se le ocurrió la idea de pagar a los desarrolladores por líneas de código, generó ese estímulo en el sistema, ese incentivo, y lo que pasó es que, claro, se empezó a hacer un código de mierda súper verboso porque el incentivo era generar más código. Y luego dijo, no, lo que hay que hacer es por líneas quitadas, ¿no? Y como que se va haciendo esta idea de oscilación, esta idea de el cambio reactivo en base a la señal de salida que estamos viendo. A mí me gustaría intentar llevar un poco estos ejemplos que ya hemos empezado a introducir demasiados conceptos, me da la sensación, como por ejemplo círculo vicioso, ¿no? Círculo virtuoso. Y creo que a lo mejor con un ejemplo un poco más traído a nuestro terreno puede, no sé, ayudar al oyente. En este caso me gustaría poner ejemplos de Alfredo Artiles, que los tiene publicados en su web, donde utiliza una herramienta visual para poder hacer esto. Y ahí creo que ejemplos muy sencillos, como por ejemplo el de la frecuencia de despliegue, ¿no? Donde él básicamente comenta que si hay una baja frecuencia de despliegue, la cantidad el tamaño de los cambios aumenta, los cambios se hacen más complicados, esto aumenta la posibilidad de fallo, esto aumenta que si la posibilidad de fallo crece, haya más burnout, porque la gente al final tenga que estar intentando apagar fuegos, es decir, pasamos a un modo de apagar fuegos. La cantidad de cambios en el código aumenta porque tenemos que ir arreglando estos fuegos que hemos ido generando y al final pues la frecuencia de desarrollo de despliegue sigue reduciéndose. ¿Por qué? Porque no queremos desplegar algo porque se puede estar roto, ¿no? Hemos entrado en un círculo vicioso. El círculo virtuoso pues sería lo contrario, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos una gran frecuencia de desarrollo, por lo tanto, de despliegue. Los cambios son más pequeños, hay menos complejidad en los cambios, por lo tanto, menos posibilidad de fallo, menos posibilidad de burnout, más ritmo de programación, por así decirlo, y más frecuencia de despliegues. Esto sería un círculo virtuoso. Me gusta porque entronca mucho con lo que hablábamos de inventario. El inventario en estos círculos que Manu ha puesto de ejemplo es la cantidad de cambios que se van almacenando, ¿no? Tener mucho inventario, según qué sistema, puede parecer bueno. Por ejemplo, en la Tierra
tenemos mucho inventario de recursos naturales, ¿no? De combustibles fósiles, por ejemplo. Tener muchos está bien, porque cuando se vayan acabando ya verás tú qué risa, ¿no? Que tardan mucho en volver a rellenarse, eso es como lo que decía yo del grifo, ¿no? Pero no siempre es bueno. Y esto nos lleva a Lean, ¿no? A la mentalidad Lean. La mentalidad Lean lo que te dice es que de la mayoría de cosas que vas tú almacenando, que son un pasivo, lo que deberías de hacer es minimizarlas, ¿no? Que tu inventario sea el mínimo posible. Por lo tanto, por ejemplo, Manu, tú decías muy bien que haya un círculo virtuoso que te lleve a lanzar más rápido para reducir riesgos, para reducir costes, para reducir sobreproducción y bla, 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 porque tu inventario está más controlado. Por poner un último ejemplo que creo que es interesante reforzar de diferentes ángulos cómo se está haciendo, uno que no es tan técnico quizás sería el de en el desarrollo de un producto. Si se desarrolla, por ejemplo, en cascada, no tenemos ningún input y estamos durante a lo mejor meses haciendo algo para luego entregarlo y a lo mejor habernos quedado sin financiación a los meses, bueno, sin recursos a los meses de haber sacado ya el producto y no poder responder al input. Si se puede entregar dentro de lo posible entregas más pequeñas y retroalimentarse, pues también otra forma de hacer que el sistema sea un ciclo virtuoso. Hay una idea súper potente para mí y que es central en toda esta idea del system thinking, que es que el sistema lo estamos modificando, pero no necesariamente entendiéndolo, como, digamos que lo estamos tratando un poco como una caja negra a veces. Es decir, estamos observando su salida, estamos añadiendo, modificando la entrada y estamos analizando. Es decir, es crítico que podamos medir esto. Porque si no, volvemos a la improvisación, ¿no? A lo típico de, bueno, voy a traer más gente a este equipo, ¿para qué? Para que vayan las cosas más rápido. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Funciona? ¿No Es decir, es central la idea de poder medir entradas y salidas y tener claro cómo estamos modificando el sistema y asumir que hay una variabilidad y un componente súper interesante para mí que es la inercia. Es decir, la latencia entre la que se aplica un estímulo al sistema y ese estímulo aplica finalmente. Ahí hay una curva. Muy chulo esto que dices. Sí, puntualizar un par de cosillas. La primera, hay veces que no podemos medir entradas y salidas porque a lo mejor no hay. Me explico. Eso puede parecer paradójico hablando de un sistema, pero es que hay sistemas que no tienen entrada. Por ejemplo, el ejemplo que recuerdo que ponen en el libro es el de la explotación de una minería, ¿no? Una explotación minera tiene un stock limitado y finito, que es el que hay y no va a haber más. Y solo vas a poder medir la salida. Ese tipo de sistema se estudia de manera muy diferente a uno que tiene un loop, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Pero cuidado que no todos lo tienen. Tiene que haber, para que haya un loop, tiene que haber un influjo, un eflujo, ¿no? Que como lo llaman en inglés, no sé cómo se diría en español, influjo, eflujo, supongo. Y que eso esté retroalimentado. Si no, no es tan útil o tan fácil medir esas entradas y salidas, salvo para saber que te vas a quedar sin ellas. De hecho, un ejemplo de esto, ¿vale? Nosotros somos un sistema ahora, ¿no? Imaginaos que ahora alguien deja de estar en este grupo actualmente, por la razón que sea. Cada uno de los elementos de este sistema tendrá una reacción diferente. Obviamente el sistema intentará compensar la persona que se va, pero las reacciones que tendremos individualmente serán diferentes. Y al no tener un loop, porque no es algo repetido, no se podría medir como estábamos hablando actualmente o como estábamos diciendo, no se podrían crear estos círculos virtuosos o viciosos, ¿no? Porque es una cosa que pasa y nosotros intentamos como sistema intentar ajustar. Por eso es importante entender el sistema en sí, aparte de esta parte del sistema que estamos comentando, ¿no? O del diseño del sistema que estamos intentando hablar. Muy chulo. Me lleva a la otra puntualización que iba a hacer, a lo que muy bien decía también Víctor antes, que es en relación a lo que decía Iván del modelo en cascada, ¿no? En el modelo en cascada no es que no estemos teniendo input y output, sino que el feedback loop ahí es gigante, pero por dentro sí que está habiendo mucho input y output de la caja negra que decía Víctor, que es como vemos el sistema, ¿no? El problema es cuando nuestra vista del sistema es de una caja negra que por dentro es demasiado grande para nuestros intereses. En este caso, si nuestros intereses es pulir el producto rápido, bla, 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 entonces estamos haciendo muy mal la cascada porque estamos planteando un sistema que va en contra de nuestros intereses. Ahora bien, si nuestros intereses es, yo qué sé, pues como managers, cuidar que la gente está desbloqueada y que está haciendo su trabajo bien, pues a lo mejor nos vale con, yo qué sé, una weekly o una daily
¿no? Que es un flujo diferente, muy diferente al de cada minuto de trabajo que está una persona trabajando. Yo no quiero saber ese feedback loop. A lo mejor me sirve con el de una vez al día o una vez a la semana. Me viene muy bien esto que comentas para presentar el segundo material que yo he consultado para este podcast, que es un libro esta vez de Diana Montalion, que se llama Learning System Thinking, el de Colibrí. Lo que me gusta de este libro es que lo trae a terrenal, lo trae a nuestro mundo, a sistemas, a las preguntas en el fondo que importan, ¿no? Dice, a pesar de que haya mucha gente inteligente trabajando en un problema, tenemos problemas persistentes que persisten incluso a los cambios que hace esta gente, ¿no? Hay algo que está pasando ahí que se nos está escapando, ¿no? Esto para mí es la idea core o la tesis del libro, ¿no? Hay algo que está pasando y no sabemos qué es, vamos a intentar encontrarlo. Y tiene una idea bastante interesante que os voy a exponer ahora. Dice, los eventos son síntomas, los patrones ejemplifican la repetición y los sistemas son los que explican por qué los patrones persisten. Entonces esto es como hace el wrapping up de por qué está pasando, cómo por lo menos crea estos subconjuntos de conceptos a tratar por separado. Me ha gustado mucho cómo lo has hilado, o sea, cómo has añadido el concepto, Víctor. La verdad es que nunca lo había pensado así y gracias por traer esa parte del libro que no lo había pensado. Y esto justo me llevaba a pensar a una cosa que estoy últimamente, vamos a decir, viviendo en mi día a día del libro, que es del libro de mi trabajo, básicamente, de mi libro, que es básicamente cuando un equipo, por ejemplo, tiene unas dinámicas que en realidad están siendo viciosas, a veces para extraer o para cambiar esos comportamientos, yo he llegado a utilizar cosas de las que no estoy muy orgulloso, como el caso de micromanagement en ciertas cosas, para poner una especie de ruedines y tener una especie de visión real y poder visualizar y visibilizar las cosas que están mal para poder decir, vale, esto no está funcionando, deberíamos de hacerlo de esta otra forma y entender el sistema. O sea que, por ejemplo, cosas como que nosotros tenemos muy por la mano decir el micromanagement es algo negativo, en algunos casos, si se utiliza de manera, sobre todo que no sea el prolongar en el tiempo, sino simplemente para poder identificar y visibilizar ciertas cosas, como patrones que no están funcionando, o cosas que se están alargando en la distancia y no deberían de hacerse, o sea, para tener ese feedback loop más corto y esa visibilidad, funciona muy bien. Y era algo que nunca antes me había planteado, ¿no? El cómo hacer una cosa que nunca hubiera pensado que podría ayudarme, me ayuda a visibilizar para poder encontrar estos, vamos a decir, estos círculos virtuosos, estos sistemas que realmente cambiarían el comportamiento sistémico que está teniendo el equipo, ¿no? O equipo, empresa, pongámoslo como sea, ¿no? Ya os he dejado hablar un rato de estas cosas guays y que se entienden y yo vuelvo a hablar de mi libro. Y vuelvo a vuelo cebolleta porque es que me hizo mucha ilusión a raíz de leerme este último libro que mencionaba, que volví a carrera, volví a control, volví a dinámica de sistemas y recordé que me explicaron un concepto que se llama el controlador PID, que es precisamente una herramienta que se utiliza para controlar los sistemas. Cuando decimos controlar el sistema, en el fondo lo que decimos es alcanzar ese output deseado, ¿no? Entonces pueden pasar varias cosas cuando nosotros intentamos alcanzar este output. Una es que lo alcancemos, siempre considerando que hay un margen de error, ¿no? Nosotros queremos conseguir un 10 y nos quedaremos al 9,87. Bueno, hay un margen de error. Perfecto. Puede pasar que oscilemos sobre el valor deseado. Es decir, que nosotros reaccionemos al error y subamos la temperatura. Y cuando está muy arriba, la bajemos y vuelve a bajar. Pero luego la inercia hace que baje demasiado y luego la volvemos a subir. Entonces, estamos alrededor del valor objetivo, pero oscilando. Puede pasar que esta oscilación sea divergente. Es decir, que a cada oscilación nos alejemos más, estemos amplificando. O podemos tener un tipo de oscilación que vaya asintóticamente acercándose al valor, ¿no? Estos son los tipos de respuesta que tenemos. De aquí que este controlador ataca de distintas maneras, proporcional, integralmente o derivativamente, sobre este error. Luego hablaremos un poquito más de esto. Totalmente, de hecho esto es uno de los términos que más recuerdo del libro de
Thinking in Systems, que es el de Lagging Indicators, ¿no? En el que habla de, poner el ejemplo también del stock que mencionaba antes Ricardo. Está en una tienda de coches, tenemos un stock de coches, de vez de subir la demanda de coches empezamos a vender, así que empezamos a comprar un montón más de coches, pero resulta que cuando hemos comprado todos esos coches ya no hay tanta demanda, entonces tenemos un montón de coches acumulados, ¿no? Y lo dejamos ahí, a lo mejor incluso nos deshacemos de algunos y justo en ese momento empieza a haber más demanda y no terminamos nunca de ver en qué momento hay que comprarlo. Y de hecho esto también puede ser que se mencione en el libro de Artiestar con lo del coche que se va chocando en la autopista, que ahí el ciclo final serían las personas del equipo que tienen que coordinarse para reaccionar a tiempo al cambio. Creo que los lagging indicators son, como tú bien has dicho también, lo que más me llevo yo del libro, porque ya que, lo siento mucho Víctor, ya que luego queremos aterrizar, ¿no?, en nuestro día a día, es lo que más se ve una vez te has leído este libro. Es lo que más ves de decir, pero es que esta medida que estamos tomando es porque estamos teniendo en cuenta un indicador que es a muy largo plazo y para cuando pongamos una solución eso no tiene por qué seguir igual, entonces vamos a poner un proceso más para algo que ya no está ahí, cuando lo querramos quitar será tarde y luego habrá que ponerlo otra vez y llegaremos otra vez tarde, y es lo que decía Artiestar, efectivamente, ir con el coche dando bandazos de guardarraíl a guardarraíl en lugar de, con tiempo, equilibrar un poquito el volante para ir en el centro de la carretera, ¿no? Pues no lo voy a soltar tan fácilmente, porque todo esto no era gratuito. Y quería llegar a un punto, y es que hay momentos donde la física se vuelve poesía, ¿no? O que nos trae esta cosa de decir, wow, qué bonito. Mencionaba el controlador PID. ¿Por qué? Porque tiene 3 componentes el controlador PID. La parte proporcional, que es la que reacciona proporcionalmente al error. Esto es la respuesta básica. Vemos un error y actuamos en consecuencia. La temperatura es alta, la bajamos. ¿Cuánto? Proporcionalmente a lo alta que sea. Y aquí es cuando viene la idea. ¿Qué pasa si lo que hacemos es acumular el error pasado? Que eso es exactamente lo que quiere decir integrar. Y aquí aparece otra manera de tratar la respuesta. ¿Y si empezamos a observar el pasado? Pero es que aquí se cierra la tríada maravillosa diciendo, oye, ¿y si miramos al futuro? ¿Y qué es el futuro? Derivar. Y aquí las matemáticas y la física se unen con toda esta idea y a mí me parece precioso. Este controlador PID, que al final está hablando de ondas de derivadas, cuando lo trasladamos a nuestro mundo, tiene un transporte bastante directo. Porque dice, cuando nosotros vemos a un problema y reaccionamos rápido, por ejemplo, añadiendo gente, estamos haciendo una reacción proporcional. Estamos usando el controlador proporcional, el controlador P, con los problemas que tiene el controlador P, que es baja precisión. ¿Qué problemas tienen los otros dos? Oscilación. Y aquí, para mí, ya está, y ya os dejo en paz, pero me parecía muy bonito atar estos dos conceptos porque cuando la teoría tan dura se acerca a la realidad, para mí es cuando cumple su propósito y cuando deja de ser eso elitista. No, esto tiene una aplicación y ahora permite empezar a trabajar las conclusiones ya sacadas desde la física, empezar a aplicarlas a nuestro día a día. Y me parece muy guay. Me gusta mucho cómo has definido, Víctor, sin mencionarla, la ingeniería, ¿no? Que es la ciencia no burguesa. Efectivamente, cuando la ciencia se aplica, se convierte en ingeniería, que es a lo que vamos aquí. Déjame que, ya que tú has venido hoy con tu libro, ¿no?, yo venga con el mío, ¿no? Y aquí somos todos Paco Umbral hoy. Que son los videojuegos, como ya sabéis, aunque cada vez menos libro mío, pero ya me entendéis. Cuando yo entendí de verdad esto, fue cuando me leí un artículo sobre cómo esto aplica a diseño de videojuegos. Cuidado, no hablo de desarrollo de videojuegos como siempre, estoy hablando de diseño de videojuegos. Para que quien nos esté escuchando, que pueda decir, pero es que esto está fumada cuando aplica. Pues bueno, esto aplica en diseño de videojuegos, por ejemplo. ¿Cómo? Cuidado. Mucha gente puede estar pensando ahora, si sabe algo de diseño de videojuegos, claro, esto es lo del Zelda. El Zelda, que tiene un sistema de químicas que las cosas se electrocutan con otras cosas y entonces te electrocutas tú y no sé qué. No. Eso se llama diseño sistémico en videojuegos, pero no es de lo que estamos hablando aquí.
Es una cosa correlacionada, pero no tiene nada absolutamente que ver con lo que estamos hablando aquí. ¿Cuándo sí se aplica este diseño sistémico de Donella Meadows en videojuegos? Por ejemplo, en los videojuegos idle, que mucha gente hemos jugado aquí en el móvil. El típico videojuego que tú tienes en el móvil, pues una especie de recursos y aquello cada vez va siendo más y tu cerebro hace chiribitas porque cada vez los números son más grandes y no puedes dejar de jugar y 2 semanas después te cansas y lo desinstalas. Vale, ¿cómo funcionan estos juegos? Como has dicho tú, Víctor, funcionan integrando y derivando. ¿Por qué? Porque cuando empiezas el juego, ¿no? El típico cookie clicker que tienes que clicar para conseguir galletas. Cuando empiezas, tú ganas 1 galleta, 2 galletas, 3 galletas, 4 galletas, en orden. Luego ganas galletas más rápido, 20, 40, 60, tal. Pero eso sigue siendo lineal, ¿no? Sigue siendo proporcional. Ahora bien, llega un momento en estos juegos en el que siempre ocurre que lo que empiezas a ganar es generadores de galletas. Y eso es lo que integra. Eso es lo que empieza a hacer, que eso es a lo que yo venía a meter este concepto que también es de Donella Meadows. Esto es lo que empieza a hacer interés compuesto, básicamente. Porque cada vez tienes más, no del recurso, sino de lo que genera el recurso. Y ahí creo que yo fue así cuando entendí, Víctor, de verdad cómo va esto de las oscilaciones. Me ha gustado mucho este ejemplo, con lo cual yo tenía algo preparado, pero es que ni lo voy a mencionar porque creo que ha quedado clarísimo y más que suficiente. Mencionábamos antes los incentivos y quizá ha quedado un poco incentivos económicos, incentivos de empresa, esta idea de el sueldo, ¿no? Pero en realidad hay algunos incentivos de los cuales no nos podemos librar, porque aquí quien más, quien menos es humano. Y quien más, quien menos va a necesitar comer o va a tender, como todos los organismos mínimos, a un estado de mínima energía. Entonces, hay ciertos estímulos contra los que no tienes que luchar, ya sabes que existen. Simplemente tienes que hacerlos explícitos cuando estás tratando el sistema, no puedes ignorarlos. Muy bien traído, Víctor, esto. Y ahora me gustaría intentar ver cómo lo lleváis vosotros al día a día si lo utilizáis esto en el trabajo. Voy a poner un ejemplo de cómo lo uso yo, ¿vale? Y de eso creo que ya a lo mejor podemos aportar cosas diferentes, sobre todo para que los oyentes puedan ver, pues, cómo usarían esto, cómo podrían usarlo en su día a día, si les podría llegar a ser útil, ¿no? Por ejemplo, una manera donde yo uso este sistema de incentivos es para el aprendizaje. Muchas veces cuando llegas a un equipo, normalmente, pues el equipo tiene que aprender cosas y hay gente que sabe cosas pero no está compartiendo el conocimiento. Entonces, una de las maneras que yo intento trabajar esto es generando círculos virtuosos de formación, donde hay gente que tiene conocimientos en X cosas y lo que intentamos hacer es que esa gente que tiene ese conocimiento de formaciones internas, que se las tenga que preparar, lo cual le hace aumentar su conocimiento para poder dar esa formación, para ayudar a las otras personas a crecer en conjunto y luego a esas personas, las que han recibido la formación, hacen lo mismo pero con otros ámbitos o con otros conocimientos. Esto genera un círculo vicioso donde todo el mundo se da cuenta de que puede formar a los demás, crecer ellos mismos y a la par proponer cosas que les interesaría aprender. Entonces se genera esa necesidad de conocimiento y de crecer y es una manera de generar una inercia, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien. No sé si vosotros tenéis algunos otros ejemplos de círculos virtuosos, círculos viciosos que estéis usando o que uséis en el día a día. Hay uno quizá más local, no tanto aplicado al equipo, que tengo bastante en cuenta, que es el del cansancio, que quizás sería más vicioso, ¿no? A medida que coges tareas te baja la energía y eso al final hace que si no lo gestionas se te queme el cerebro a media mañana. Entonces yo algo que he ido observando más o menos como experimentando un poco en mí durante el día a día. Entonces lo que hago es, a medida que se acerca la hora del desayuno, que son las horas quizás más productivas para mí, cuando me conecto por la mañana, empezamos a trabajar en tareas, puedo coger cosas un poco más grandes y me dejo snacks quizá para la vuelta del desayuno, que es para mí el momento más duro. Entonces de esa forma intento como volver a engancharme al círculo de la forma más suave posible. No sé si esto tiene mucho sentido en el contexto sistémico, ¿no? Pero es como trampear un poco esos chutes de satisfacción de estar cerrando cosas, encadenando varias pequeñas para ya poder empezar otra vez a coger después del desayuno cosas más interesantes o más grandes. No solo es que tenga sentido, es que es un ejemplo buenísimo del controlador integral.
Es decir, tú lo que estás gestionando es la acumulación del error pasado, en este caso, tu cansancio. Tú estás teniendo en cuenta esa acumulación y manteniéndola acotada, pero estás fijando en tu pasado. Y eso es lo bonito de esta manera de ver el problema. Estás integrando. Por cerrar el círculo, el proporcional, por ejemplo, el peligro que podría ser es cuando tú empiezas a ver una degradación en la calidad, en la derivada, pero aún no estás viendo ningún síntoma en producción. No hay ningún cliente quejándose, no hay nada que esté roto. Tú estás viendo, que está cambiando una tendencia. Ojo, que el peligro de esto es que estás viendo un falso positivo, que estés viendo un evento y asumiéndolo como tendencia. Creo que quedan muy guay estos ejemplos. La deuda técnica, hablaba Iván del cansancio, sería otro ejemplo de integrador, ¿no? Que va acumulando, y eso va generando pues cada vez una oscilación más grande en delivery o llámalo como quieras. Yo tengo otro ejemplo de cómo se utiliza en el día a día, ¿no? Cómo se puede utilizar esto en el día a día que preguntaba Manu. En este caso es algo que hemos visto prácticamente en todos los sitios en los que hemos estado, si os paráis a pensarlo, y va por donde Víctor hablaba antes del tema de los incentivos, ¿no? Al final los incentivos, yo ahora estoy leyendo mucho a un autor que es Morgan Housel, que tiene un montón de libros de estos bestsellers chiclosos, ¿no? Que son para echar el rato paseando y están ni bien ni mal, pero tiene muchas frases interesantes acerca de los incentivos porque él dice que son lo que mueve cualquier sistema y en eso estoy muy de acuerdo, ¿no? Y aquí, con los incentivos, nos viene enseguida algo que hemos mencionado muchas veces, evidentemente ya se está sobrevolando hoy, que es la ley de Goodhart, ¿no? Si tú le pones a una persona como incentivo que para, yo qué sé, pues ya hemos puesto ejemplos antes de la línea del código o tal, o que para subir, para promocionar en su performance review tiene que tener más pull request, pues ¿qué va a hacer esa persona? Maximizar las pull requests. El cómo no tiene por qué ser bueno para el sistema, pero seguro que va a hacer eso. El outcome que va a conseguir es tener más PRs. A lo mejor lo único que hace es hacer PRs que no hacían falta, cogerse tareas que no eran importantes, partir una PR en dos, por lo tanto difuminar el conocimiento al tener que revisarla. Puede que no fuera bueno, o puede que sí, si lo que quieres es que ese equipo haga, por ejemplo, pull requests más pequeñitas, porque las hace muy grandes. Pues bueno, a lo mejor sacas eso, pero a lo mejor no. Es decir, hay que tener muy claros los incentivos y cómo esos incentivos van a generar dinámicas en el sistema, porque a lo mejor ibas a por una cosa y sales trasquilado, ¿no? A lo mejor ibas a por lana y sales trasquilado. Y justamente relacionado con eso, una de las cosas que yo estoy encontrando mucho es, antes he comentado el tema de que a veces hay que hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo yo que he llegado a hacer micromanagement para visibilizar cosas y poderle la vuelta. Una de las cosas que yo me he encontrado es que a veces no sabemos o no nos damos cuenta de cuando hemos puesto esos rodines para intentar generar estas dinámicas, ¿no? Como estaba diciendo ahora un poco Ricardo, ¿no? Se quedan para siempre y no estamos observando pues, el impacto que realmente está teniendo dentro del sistema, simplemente porque en algún momento nos ha sido útil y realmente seguimos pensando, podemos seguir pensando que nos está siendo útil, pero en realidad el impacto que está teniendo no está siendo para nosotros, sino para el sistema en sí. Y eso es una de las cosas que también me encuentro. Y de hecho creo que también pasa mucho en los Apple Management, que a veces piden ciertas cosas al resto de los equipos, como puede ser a veces reporting y demás, porque estás intentando facilitar su trabajo de alguna manera, ¿no? Y eso está teniendo un impacto negativo en el resto de personas que se tienen que adaptar para dar este reporting porque estas personas lo necesitan, ¿no? Pero estas personas no se dan cuenta de que el sistema se está resintiendo porque le está intentando dar lo que necesitan en vez de ellos intentar adaptarse para encontrar la información que necesitarían. Lo que suele pasar es que no hay un único estímulo ni un único incentivo del sistema, sino que hay varios. ¿Qué pasa? Que muchas veces son contradictorios, son ortogonales, con lo cual hay que tomar una decisión enfrentándose también a los propios intereses de, digamos, la supervivencia profesional. Ahí es cuando se empiezan a generar sistemas caóticos que son impredecibles, pero es porque hay una serie de estímulos que lo complejizan todo de una manera brutal. Estás tentándome muchísimo, Víctor, y al final vas a desatar a la bestia, porque sabéis, algunas personas aquí, que yo estoy estudiando sobre sistemas de manera dura en los últimos meses, dura,
la mitad de las cosas ni me entero. Y estoy empezando a atar cabos con lo que estamos diciendo aquí. No quiero entrar mucho ahí, pero lo que decías de los sistemas caóticos y tal, en estudio de sistemas hay una cosa muy chula que es el principio de suboptimización. El principio de suboptimización nos dice que los componentes de un sistema, como a su vez son sistemas, porque no hay un acuerdo total, pero parece ser que sí que hay muchas escuelas que opinan que los sistemas son jerárquicos, ¿no? Se componen de otros sistemas hasta un nivel atómico. Esos sistemas que componen a otro, a su vez, evidentemente, van a tener un incentivo, ¿no? Y como bien dices tú, Víctor, puede chocar con el de otros componentes o incluso con el del sistema del que son componentes. Deming, que algo sabía de sistemas, dijo que cuando se optimiza uno de los componentes es imposible que se optimice el sistema padre. En las organizaciones esto yo lo veo todo el rato. En cuanto hay una de las partes que se quiere optimizar a sí misma, se resiente el sistema completo, que en este caso es la organización. Podéis verlo como los managers se optimizan la visibilidad, lo ponías tú, Manu, de ejemplo, buenísimo el ejemplo. Lo puedes poner como la gente técnica optimiza su placer por lo técnico, se resiente la organización. Todo lo que veamos que algo suboptimiza, entonces rompe la optimización madre. Muy interesante esto. Para mí, y barriendo un poquito para casa, es Ken Beck y es XP en general el que intenta tratar esto de la manera más pragmática que yo haya leído. Aterrizándolo, una de las ideas básicas dentro de XP es alineamiento de estos incentivos. Es generar un sistema que tiene en cuenta que todos somos producto, ¿no? Esta manera de decirlo, que no puedes, intenta romper en menos componentes, porque así vas a tener menos problemas de direcciones ortogonales. Si todos somos productos, no somos producto de ingeniería. Es mucho más difícil que se genere un estado de caos ahí, o una tensión, o una suboptimización. Creo que por ahí va, está un poco aislado, pero yo sé que me seguís y ahora me lo mejoráis seguro. Sin problema, te cojo el guante y te digo que para mí en Extreme Programming, un ejemplo de esto que dices, sin siquiera traer la parte de producto, puedes ver los principios, los valores, los principios y las prácticas. Donde los valores son las cosas, vamos a decir, más grandes, ¿no? Por así decirlo. Los principios son lo que te alinean hacia las prácticas, los que te intentan de alguna manera llevar, hacen el driving, ¿no? Esto, si nos damos cuenta, es un poco lo que estás comentando tú. Quiero decir, todos están alineados de alguna manera, entre ellos hay una relación sistémica, la mayoría de ellos generan relaciones de círculos virtuosos, ¿vale? Como por ejemplo, tú estabas hablando ahora de somos producto y entre ellos está la parte de flow, la parte de economía. Hay un montón de cosas que entre los principios que tiene Stream Programming van apuntando hacia este objetivo que estabas comentando tú de somos producto. Entonces, todo lo que es Stream Programming parece tan armonioso a la gente que lo ha leído y lo entiende, en realidad le parece tan armonioso con los conceptos que nosotros tenemos, porque creo que genera demasiados círculos virtuosos relacionados en las cosas que creemos también que debería ser una empresa, ¿no? Me gusta mucho lo que has introducido, Manu, porque tiene que ver con algo que yo también iba a decir. Tú has dicho la cara buena de la luna, yo voy a hablar de la cara oculta, que es Scrum, ¿no? Una de las paradojas más grandes que yo he encontrado en Scrum al leer sobre sistemas es que de alguna manera propone que uno de los componentes del sistema sea este Scrum Master, ¿no? Lo voy a llevar al vocabulario que estamos utilizando en estos últimos ejemplos para que se entienda por qué creo que es una paradoja. Hemos dicho que, y nos ha quedado muy claro, decidme si es así o no, que ningún subcomponente del sistema puede optimizarse a sí mismo porque si no se resiente el sistema, ¿verdad? Eso genera una paradoja. No puede, por tanto, haber ningún subcomponente del sistema encargado de que mejore el sistema. Porque si no se optimiza a sí mismo y por tanto el sistema se va a resentir, aunque lo que quiera ese subcomponente es optimizar al sistema. Es una paradoja muy chula y he leído sobre ella en algunos sitios. Evidentemente no se ha resuelto porque es una paradoja, pero me parece muy chula y el Scrum Master es esa paradoja andante. De hecho, rompería la teoría de los bucles, en realidad.
Porque claro, tienes un bucle que puede tener bucles internos, pero no hay nada que regule los bucles en sí. No tendría ningún sentido, ¿no? Claro, sí, sería recursivo. Sería un bucle infinito, ¿no? Como el eterno y grácil bucle, es un pedazo de libro que habla también de estas cosas. Y otra cosa que iba a hablar relacionada con esto, ya no de Scrum, sino de, como decía Chiquito la Calzada, está la cosa muy mala últimamente para los que somos del Real Madrid y se piensa mucho en las duchas sobre estas cosas. Entonces, yo pensaba esta mañana, ahora que el Madrid ha vuelto a ganar un partido sin hacer el ridículo, pensaba esta mañana cómo se podría evitar el concepto este que tiene más de leyenda que otra cosa. Victoria se está riendo, me va a ver venir. Hacer la cama al entrenador, ¿no? Y con esto no quiero decir que los entrenadores del Real Madrid hayan hecho la cama a Xabi Alonso, ni mucho menos. Creo que hay mucho de mito en hacer la cama al entrenador. Pero vamos a suponer que existe esto, que por supuesto existirá en muchos casos. ¿Cómo se evita hacer la cama? Y lo único que se me ocurría era que los incentivos de los jugadores de alguna manera pasen por que no echen al entrenador. Es decir, que tú firmas un contrato en el que si echan al entrenador, ya tienes un castigo salarial grande. Entonces ahí tú vas a intentar por todos los medios que no echen al entrenador. ¿Cómo se suele hacer que no echen al entrenador? Básicamente no perdiendo partidos. Pero cuidado con esto, que esto es muy naif. Como decía antes, hay que tener mucho cuidado con los incentivos que pones y cómo las dinámicas del sistema se comportan después. Porque tu objetivo como sistema no es no echar al entrenador, es ganar. Y a lo mejor, por mantener al entrenador, se juega como la mierda y se sigue jugando como la mierda. Pero, pues bueno, se va saliendo para adelante. Y ese no era tu objetivo, salir para adelante. Pues esto me parece muy interesante, ¿eh? Como siempre me dijo mi primo, todo se puede explicar a partir del fútbol. Tengo una duda que me ha surgido a raíz de justamente hoy en el trabajo. Estaba haciendo seguimientos a mis compañeros y tal. Como team lead estaba teniendo one-on-one, plan de carrera y tal. Y estaba viendo que algunos de ellos tenían, vamos a decir, hitos que eran objetivos, por así decirlo. Es decir, cuando hablamos de objetivos, hablamos de algo a largo plazo, a conseguir. Y lo que estaba pasando era que ellos estaban poniendo objetivos que no tenían, en primera instancia eran muy difíciles de medir, no se entendían y que podían perfectamente ser el hito de algo hacia donde quieres ir. Es decir, digamos un ejemplo, quiero correr una maratón, 50 kilómetros, ¿vale? No he corrido en mi vida. Pues un hito puede ser empezar a correr. El siguiente hito puede ser llegar a correr 10 minutos. Luego, ¿no? Y así hasta que llegue al esto. La sensación de lo que estabas comentando tú, Ricardo, es que a veces también ponemos estos hitos como los objetivos y es ahí donde un poco se pervierte hacia dónde queremos ir a medio largo plazo y se pierde un poco también esa visión estratégica de hacia dónde quiero ir, qué es lo que queremos conseguir realmente, ¿no? Y creo que está muy ligado, ¿no? La visión estratégica con marcar objetivos y con la reacción que tiene. Por eso también, de alguna manera, esto está bastante ligado a nuestro mundo de software, empresas, etcétera. Y por eso creo que encaja muy bien el libro en el podcast. Me gusta mucho. Creo que básicamente es un trade-off muy interesante entre tener el final del camino, la meta clara y mirar a no pisar una mierda de perro por el camino, ¿no? Es muy interesante ese trade-off. La serotonina de tener un único objetivo final muy grande es una basura, porque parece que nunca te acercas a él o que nunca mejoras, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes el objetivo de perder 10 kilos, hablando de un objetivo de mierda, si me permitís, pero bueno, creo que es bastante fácil de pillar. Si tú tienes el objetivo de perder 10 kilos, a lo mejor después de un tiempo has conseguido perder 1, luego has cogido un poco, pero has conseguido perder otro medio, otros 2, y te parece que no has hecho nada. Estás lejísimo de 10. Sin embargo, si tu objetivo es perder 1 y ya te pondrás otro objetivo después, es mucho más fácil que digas, hostia, he llegado al objetivo, ¿no? Parece que la segunda persona lo ha hecho mejor que la primera, cuando era al revés. Pero puedes perder ahí la trazabilidad de lo que tú querías originalmente, que probablemente ni fuera perder kilos, ¿no? Sería pues sentirte mejor, estar más en forma, ahogarte menos, vete tú a saber qué. Entonces me parece un trade-off muy interesante y de muy difícil resolución. O sea, para hilarlo algo así sería como hay que intentar correr la maratón de antes, ¿no? Sin pisar la mierda o mierdas que pueda haber por el camino, ¿no? Las dos a la vez. Claro, en el caso del Madrid, si tuvieras un incentivo para que no echen al entrenador,
también tienes otro incentivo para ganar la Champions. Y los dos son económicos. Entonces ahí se empiezan a compensar los unos con los otros y tienes distintas tensiones del sistema. Sí, y bueno, los incentivos perversos creo que hay demasiados. O sea, yo he llegado a ver equipos que se hacen OKRs a sí mismos y se ponen cosas como hacer 12 formaciones en un año. Digo, ya, a ver, quiero hacer, o sea, formaciones internas y solo mirar que asistimos. Digo, pues te estás haciendo trampas al solitario. Quiero decir, no estás midiendo, no estás midiendo el outcome, el outcome, estás midiendo el output y estás midiendo que vaya la gente a las salas y no estás, o sea, si lo piensas es como súper perverso. Simplemente con que esté en la llamada, me quite la cámara y esté, ya está contando como que he ido, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué es lo que quieres que hagamos? ¿Que aprendamos o que nos hagamos trampas al solitario? ¿Podrías poner un ejemplo ahí, Manu, rápidamente de cuál sería un contraejemplo si en una reunión propusieran, por ejemplo, ese ciclo? Sí, por supuesto. O sea, la pregunta clave es ¿qué es lo que queremos obtener? ¿Cuál es el valor que queremos? En este caso es aprender, ¿vale? Pues ¿qué queremos aprender? Queremos aprender de esto, ¿vale? ¿Hasta qué nivel? Y entonces lo que empiezas a hacer es desgranas cómo llegas ahí. Y ahí pues vas poniendo hitos y esos hitos que vas poniendo hasta tu objetivo final te permiten saber que al final puedes haber llegado. Esto está midiendo output, pero podría ser, bueno, el throughput podríamos medirlo de otra forma, ¿vale? Pero en este caso lo importante es para el ejemplo de formación sería simplemente eso. Pero podríamos hacerlo para que al final las últimas cosas que hiciéramos de formación fuera algo ya práctico sobre el código que estamos trabajando. Lo cual ya podría ser algo que realmente tenga un impacto en nosotros y no sea solo formativo, ¿no? Entonces cambias mucho el... Sí, por ponerle un lazo, creo que cuando tú haces una formación como empresa o como grupo, es como cuando sales de casa para ir a comprar a la farmacia, por ejemplo. Y cuando haces un OKR, que es dar 12 cursos al año, es como salir a deambular, no ir a pasear a ver si te encuentras con algo, si es que te encuentras con algo. Pero no vas con el objetivo con el que de verdad debería ir el sistema como conjunto. Y si me permitís, hablando de deambular, para no estar aquí dándole vueltas todo el tiempo del mundo, que ya nos estamos retroalimentando demasiado, diría que cerremos con alguna cita. Pues me arranco precisamente con una cita de Dinara Montaglio, de este libro que mencionábamos, que dice que los problemas de hoy en realidad vienen de las soluciones de ayer.